Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No hay banderas en Marte. El día de hoy venimos con un episodio diferente, Bien estamos particular. innovando. La verdad es que muchas personas nos han escrito que qué rico hacer episodios virtuales, pues porque nosotros acá en Colombia, muchas historias y muchas personas por fuera del país y habíamos estado como muy frenados, como un poquito Tratando de reacios. resolverlo técnicamente Sí, también. porque también era como un reto, pues que teníamos que garantizar también la calidad, porque a veces se pone Difícil, difícil, internet y ¿cierto? bueno. Pero el día de hoy, pues quisimos como, bueno, vamos a darnos la oportunidad, sobre todo porque esta historia nos pareció que vale muchísimo la pena y que la única forma en la que podíamos conversar con esta persona que tenemos hoy acá era definitivamente por medio de la virtualidad. Entonces vamos a iniciar esta conversación con Nelly Fonseca. Nelly es una colombiana de Bogotá que en el 2021, hace 2 años, un poco más de 2 años, decidió irse para Estados Unidos a través del modelo de au pair. Entonces, Nelly, bueno, muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por Sobre todo con el tema estarte horario, porque trasnochando en este momento. Nelly está en Suiza, tenemos 7 horas de diferencia. Entonces estamos como que haciendo la desvelando a amanecer. Nelly. Sí, sí, sí. Bueno, Nelly, gracias, de verdad, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Hola, hola, muchas gracias por querer contar mi historia, por escucharla y bueno, chévere. Yo creo, Nelly, que necesitamos como empezar dando un contexto para que las personas entiendan muy bien todo lo que ha pasado. Tú estabas en Bogotá, en Colombia, ¿y en qué momento te surge pues como estas ganas de que te querías ir para el exterior, pues como a vivir una experiencia? ¿Cuál fue ese detonante? Vengo de una familia bogotana normalita, las tranquilitas. Yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Mi mamá desde muy pequeños nos había dicho como ve, tienen que estudiar inglés, estudien la carrera que quieran, pero tienen que estudiar inglés. Y mi mamá nos inscribía como a todos los cursos que habían en las iglesias y demás. Para mí era un reto el inglés porque mis hermanos, pues yo tengo dos hermanos, y mis hermanos eran muy buenos en el inglés, son muy buenos en el inglés, pero a ellos se les facilitaba un montón y a mí no. O sea, yo sufría más que ellos para todo. Entonces salimos de estudiar, terminamos el grado 11 y entro a trabajar a un call center. Y una amiga me dice, como ven, Eli, hay un programa que es un programa de au pairs, pinta bien, podríamos averiguarlo. Yo no tenía ni idea qué era eso, entonces fuimos a varias agencias en Bogotá. Conseguimos una agencia que pintaba bien para nosotras. Entonces nos pusimos a hacer eso y como que de a pasito, cuando ya nos dimos cuenta, estábamos como ya bien embarcadas en el tema. Pero pues nunca fue como, ah, quiero salir de Colombia, quiero irme de Colombia, sino, no, pues bien, esa es una forma de conocer y pues de una vez el inglés que ha sido siempre mi mayor dolor de cabeza, pues pulirlo allá. Ven, pero ¿cómo funciona el tema de Ujú. los au pairs? O sea, au pairs, ¿qué es? ¿Es un colectivo? ¿Es una organización? ¿Es una ONG? ¿Es una agencia? Hay mucha gente que Eh, no sabe y bueno, que ok. darles contexto. Au Pairs es un programa regularizado por Estados Unidos. Au Pairs puede haber en todas las partes del mundo, pero el único país que lo tiene como regularizado como una visa especial para este tipo de intercambios es un intercambio cultural y así es como se vende el programa, un intercambio cultural. Tú vas y ofreces tu servicio como de cuidado de niños, la familia con la que vives, que es tu host family, la familia patrocinadora, entonces te dan como la vivienda, alimentación, un curso de inglés y pues te sumerges directamente en la cultura porque vives con ellos, habitas con ellos, todo el tiempo es con ellos. Pero entonces tú tienes como la posibilidad de elegir la familia, cómo hacen ese match entre tu perfil y la familia a la que tú vas. Perdón, y otra pregunta, ¿hay un intermediario entre au pair y ustedes? Porque me contaste Sí. que hay como una agencia en Bogotá que es la que hace el puente o hace el trámite para sacar la visa o cómo funciona. Esto es una empresa grande en Estados Unidos.
Entonces, son varias empresas grandes que se regularizan en Estados Unidos, por eso tienen una visa especial. Entonces, está la empresa grande y tiene sus subempresas en cada uno de los países: Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Latinoamérica, Centroamérica. Entonces, tú en Colombia vas a una agencia y dependiendo de la agencia a la que vayas, eh, consigues que tenga convenio con la agencia en Estados Unidos. Entonces, hay unas que son más grandes, hay unas que son más pequeñas. Las más grandes, pues tienes más posibilidades, hay muchas más familias. Las más pequeñas, pues tienes menos posibilidades. Eh, Puedes hacer las entrevistas que quieras. Tú montas un perfil, haces unos cursos específicos, tienes que tener unos requisitos. Entonces, tienes que tener licencia de conducción, muchas te exigen natación, nivel de inglés, prueba de inglés. Tienes que estar en cuarto o quinto semestre de universidad, estar entre 18 y 25 años. Entonces, cuando ya pasas los requisitos y ya los tienes completos y todo este tema, entonces ahí sí te dicen como listo, estás listo para las entrevistas. Entonces tú montas tu perfil en una agencia, en la empresa, tú montas el perfil. Y las familias lo van revisando como un Tinder, como un Bumble. La familia va Sí. revisando tu perfil y mira qué te gusta, si eres alérgico a los gatos, si eres... Tú en tu perfil montas todo lo que tú crees que para tu convivencia es necesario que la familia tenga, que no tenga animales. Para mí es necesario que no tenga animales, por ejemplo. Entonces, todo eso tú lo vas pues como escribiendo ahí. Y tú también tienes un perfil de la familia. Cuando la familia hace match, la familia puede hacer match contigo primero, tú no con la familia. Son La familia ellos los también que está inician. buscando. La familia es la que está buscando inicialmente. Ah, ya, ya, ya. Exacto. La familia es la que inicia como... Si ellos hacen match contigo, Nelly, quiero entablar una entrevista contigo, vamos a hacer la entrevista y ya tú empiezas a coordinar con ellos. Y así Listo. Y funciona. entonces en ese momento, ¿cómo hiciste tu match con la familia? O sea, en qué momento llega esta familia a la que tú finalmente terminas yéndote en Estados Unidos? Bueno, esta familia la tuve antes de que empezara la pandemia. Mi proceso empezó antes de que empezara la pandemia y se pausó con la pandemia. Entonces, la tuve antes de que empezara la pandemia. La señora me escribió como, Nelly, me gusta tu perfil, no sé qué tan importante sería para ti hacernos una entrevista para que tú conozcas a los niños, para que sepas que tengo 4 hijos Ujú. y pues vas a tener que cuidar los 4. Entonces, no sé para ti si está bien. Muchos au pairs prefieren que tengan solo un niño o 2 niños porque 4 es bastante trabajo. O Uf, 4 es cero trabajo, porque, pues cero trabajo no, pero 4 es menos trabajo cuidarlos porque juegan entre ellos. Cuando tiene uno, pues, o sea, ahí va dependiendo los gustos y lo que tú quieras buscar, porque y para todas dependiendo hay los de todo. niños, y dependiendo los Exactamente. niños, porque uno no Laura tiene sabe. experiencia. O sea, yo cuidé tres al tiempo y no sé, tenía una bebé de 6 meses y yo decía, esta niña es perfecta. Lo más juicioso de la vida. Ajá. O sea, una cosa era soñada. Y el niño, claro, tenía 3 años y era súper intenso, súper juguetón. Y ya la más grandecita iba al colegio, entonces pues también yo me zafaba como de una responsabilidad muy grande porque ella tenía que cumplir sus horarios y ya estaba con sus profesoras y sus compañeros. Pero también tuve otra experiencia en la que llegué a una casa y eran 3 niños, 3 hombres, y había uno como de 15 años, otro niño como de 12 y otro un poco más chiquito como de 7, pero no te imaginas cómo peleaban, o sea, yo Sí, parecía las como en los edades ya. programas de los que pasan en televisión y yo tratando de separarlos, o sea, el uno no le enterraba las uñas, le sacaba sangre y yo, ¿qué hago? O sea, Si un niño de 15 años australiano es un pues gigante. este niño es gigante y Gigante. nosotros, uno de ellos súper agresivo y nosotros encerrados en un cuarto, los otros Ay, dos, porque no. este le daba pata a la puerta y yo decía, no, ¿qué es esto? O sea, porque también uno como que los cuida, pero uno tampoco se siente con la autoridad, pues como de De sí, hablarles duro regañarlos, o exactamente. jalarlos más duro, como Entonces, cálmese y jalarlo, no sé, de pronto pues en pucha, es jalarlo lo muy maltratas. complicado, Mm. Claro, no, es no muy puedes tomar complicado. atribuciones que como no eres papá o mamá, pues no te corresponden. Totalmente. Entonces tienes la responsabilidad, pero tampoco tienes como el derecho de, ¿cierto?, de De reprenderlos. tomar, exactamente. Entonces las edades ahí varían un montón, o sea, las edades, los gustos,
Hay papás que son extremadamente estrictos, como hay otros que su educación es ser muy permisivos, entonces pues puede que los niños te toquen unos niños extremadamente buenos, lo que para unos serían muy tranquilos, o para que te toquen los niños que son los más Más hiperactivos, tremendos. dañinos, que uno diría, no, por favor, no. Entonces, bueno, a mí me tocaron 4 niños muy calmados y con una mamá. Bueno, a mí me tocó una familia intercultural, me encantó eso también porque era una mamá coreana. Ah, ya. Entonces, la señora coreana, el señor era norteamericano. Entonces, la señora era supremamente estricta, tenía unas rutinas para todo. Entonces, hacía que con los niños todo fuera muy fácil. Sí, obviamente peleaban y demás, pero era muy fácil. Entonces, ella me escribe y me dice, como Nelly, quiero hacer una entrevista contigo. Entonces, hacemos la entrevista. Eh, con los niños hubo feeling en el momento. Apenas ella me hizo la entrevista, tuvimos el feeling de una vez con los niños. Entonces hicimos 2 entrevistas, yo le pregunté como algunas cosas, pero yo siempre he tenido el problema con el inglés, ¿no? Entonces preguntar con traductor y ponía al traductor a que traduciera la voz de la señora, o sea, eran unas entrevistas, una cosa muy inventada, porque yo no entendía nada. Y yo me fui realmente con un nivel de inglés A1, yo creo. O sea, una cosa que pasé, yo la prueba de inglés de la agencia la tuve que repetir 2 veces, porque mi inglés no pasaba. Eh, hacemos el match, pero cuando hacemos el match, como el 9 de marzo, creo, 8 de marzo, cierran los aeropuertos el 11 de marzo. Mm, Entonces me dice, Nelly, vamos a extender con la chica que está aquí. Ellos ya llevaban con una au pair anteriormente, entonces ellos dijeron, el gobierno dio como una prórroga para las que estaban aquí, porque también tienen que cerrar. Entonces vamos a extender con ella mientras sabemos aquí qué va a pasar o eventualmente qué funciona. Y pues así lo hicimos. eh, y pudimos hacer como todo el proceso, pero ya finalizando año del 2020, ¿no? Como en diciembre otra vez me dice Nelly, como que ya esto va a funcionar otra vez. Entonces, eh, si todavía estás libre y disponible, entonces terminemos y concretemos el match para que puedas hacer todo el trámite de la visa, porque ahí ya era una cosa muy complicada conseguir las citas de las visas. La relación, ¿cómo es? ¿Ellos te pagan? ¿Cuál es el compromiso que tienen ellos contigo? ¿O los tiquetes los pagas tú y ellos te pagan mensual? ¿O cómo funciona? Para cada país funciona diferente. En Estados Unidos te cubre boletos de ida y regreso a tu país de origen, un seguro médico, $200 semanales, que son como el dinero de bolsillo, lo que se le dice, ¿no? O sea, como para que... Pero ellos se tienen que garantizar que tienes tu vivienda. Si no tienes carro, pero casi todas tienen que saber manejar, o sea, tienen carro propio. Pero si no tienen carro, tienen que darte como una cicla o la tarjeta Transporte. del transporte para que te puedas mover, y la alimentación. Y aparte $500 para un curso de inglés anual. Esto se puede extender 2 años. ¿Y tú te ibas inicialmente un año o cómo fue el plan tuyo? No, mi plan siempre fue irme 2 años. O sea, con mi amiga con la que empezamos como todo el proceso dijimos como de, dependiendo cómo nos vaya con la familia, pero pues si podemos extender 2 años, pues 2 años, porque Estados Unidos es muy grande para poderlo conocer en un año. Y siempre hemos como la meta como de entre más estados conozcamos, pues mejor, entre más lugares conozcamos, pues mejor. Y sí, pero pues estamos pausando nuestras carreras en Colombia, ¿no? Entonces dijimos como vámonos 2 años, o nos vamos uno, o nos vamos uno y terminamos el resto virtual, pero al final y que decidimos que no, que 2 años. ¿Qué día sales tú de Colombia El 11 de marzo. del 2021? El 11 de marzo del 2021 salgo de Colombia y llego a Nueva Jersey, Newark. ¿Qué tal esa experiencia, pues, como de llegada, pues, a una casa, también a ser parte de una familia que apenas estás conociendo, a una casa que no es la tuya, pero en la que vas a vivir una temporada larga? Por un lado, ¿cómo fue ese recibimiento? Y por otro lado, cuéntanos un poquito cómo fue como la despedida de tu familia. Bueno, la despedida de mi familia fue algo como desde ahí mi historia empezó un poco novelera, porque mi despedida fue un poco hasta trágica. Mi mamá 2 semanas antes de que yo saliera de Colombia, mi mamá entró en coma.
Entonces Ay, no. estuvo supremamente grave de salud y todo el tema estuvo como muy... Y estuvo muy delicada de salud en ese momento, pero eh, yo en ese momento pensé en ya no me voy, yo tenía 24 años, entonces yo decía, no, ¿cómo me voy a ir? Y mi mamá, sí, ¿qué más? ¿No? Entonces, antes de comprar los tiquetes, o sea, de que la agencia comprara los tiquetes y todo eso, mi mamá aún seguía así. Y yo le dije a mi papá, ¿cómo no me voy a ir? Y mi papá me dijo, Nelly, tienes que irte. Ya trabajaste mucho para esto y que te quedes o no te quedes no va a cambiar nada acá. Entonces yo dije, bueno, pues escuché a mi papá y pues al final me fui. Irme pues por eso fue un poco triste. Mi mamá pues no pudo ir al aeropuerto, no se puede despedir de mí, pero mi mamá salió del hospital un día antes de que yo, 2 días antes de que yo volviera a viajar a Nueva Jersey. Me despiden mis hermanos, me despide mi papá en el aeropuerto de Bogotá y llego a Nueva Jersey en la noche, ¿no? De ese mismo día. Llegué a Bogotá y llegué a Nueva Jersey y sí me recibió la señora, el señor, muy amables, ellos siempre fueron como muy amables y como muy carismáticos, entonces ya habían tenido au pairs antes, entonces sí les daba la experiencia de saber que igual era un choque para mí emocionalmente, que mentalmente pues iba a ser, yo no mencionaba mentalmente qué tanto iba a ser el abismo hasta que pues estaba allá. Y con los niños, pues sí, el feeling desde la entrevista fue buena. Entonces en la noche cuando llegué ellos me saludaron súper bien. Y ya el otro día como muy, muy bien, pero volvemos al tema y es que la barrera del inglés siempre era como yo usaba el traductor, le ponía al traductor a que les hablara. Bueno, Nelito, ahorita nos mencionaste que uno a veces pues como que no logra dimensionar lo que está haciendo, que fue cuando tú llegaste allá y ya viste que ya no era como la expectativa que llevaba, sino que ya la realidad también implicaba otra cantidad de cosas. Cuéntanos cómo asumiste eso, cómo fue esa llegada, qué fue lo que quizás más te costó en ese primer momento, como de adaptarte también a una nueva vida. Uno finalmente no creo que dimensione si yo te explicara a la Nelly de que antes iba a viajar como de van a pasar 10.000 cambios en tu familia, van a pasar 10.000 cambios en tu mente, yo no lo hubiera entendido. Porque el choque emocional es muy alto cuando también tienes que enfrentarte a una cultura diferente y además estás viviendo en una casa que no es tu casa, con unas reglas que no son tus reglas, que lo que para ti es normal, pues para la otra gente no tiene nada de normal, que lo que para ti era normal puede ser absurdo, o sea, ellos para ellos dirá esta gente loca que inventa. Entonces, adaptarte a todo, a todos esos cambios en un solo momento y tras de eso, o sea, a eso le suma uno que tiene la barrera del idioma. Entonces yo no sabía si yo estaba comprendiendo bien, si el traductor no lo contó bien o el traductor no lo contó mal. Em, entonces sí decía que hacía esa barrera y esa brecha muy grande. El choque emocional es muy grande en ese momento porque ellos tenían muchas reglas. Ella era coreana, entonces las reglas que ellos tenían eran como, sí, muy liberales, pero a la vez eran muy estrictos con los niños. Y yo no sabía si yo tenía que ser igual de estricta o yo no podía ser igual de estricta o hasta qué punto llegaba mi jerarquía con los niños o no había jerarquía con los niños. Entonces eso me costaba un poco más porque hay niños de por medio y los papás pues pueden ser muy delicados con el tema de los niños. Nelly, ¿también te ponían a hacer cosas solo de los niños o también cosas de la casa? Como hay que organizar y estas cosas, o solo el cuidado de los niños. A mí me tocaba hacer, o sea, el cuidado de los niños, pero todo lo que correspondiera a los niños. Entonces la ropa de los niños, eh, la comida de los niños, recoger el reguero donde los niños jugaban, como todas las cositas así, como arreglar la cama de los niños, el cuarto de los niños, todo relacionado con los Pero niños. creo que algo bueno fue que tú llegaste a a una casa donde ya habían tenido ese tipo de experiencias previas, porque creo Sí. que hubiera sido mucho más difícil si tú dices, llega una familia y ellos tampoco tienen ni idea cómo funciona, cómo es tener a una persona de otra parte que va a venir a vivir acá.
Entonces creo que ahí por lo menos ellos ya tenían un camino un poquito recorrido y avanzado que de Les daba pronto experiencia. hacía, sí, hacía las cosas un poquito menos difíciles para Yo ti. pienso que puede ser relativo, ¿no? Porque hay au pairs que vamos a que somos latinos todos, entonces nosotros, bueno, pues cocinar un poquito más de sopa, pues que afecta, ¿no? Entonces cocinar un poquito más de arroz para los señores, ¿qué va a afectar? Si ya echa a lavar la ropa de los niños, pues ya puede echar a lavar la ropa de los señores. Si ya cociné, entonces hay au pairs que por querer ser bien entran a ser demasiado permisivas. Entonces, si bien yo llegué a una familia que no abusaba de eso y no era, o sea, no abusaba de eso, pero pues yo he escuchado casos de chicas que les pasa de todo, ¿no? Entonces que tienen que ya tender la cama de Hmm. los hots, que ya lavarle la ropa a ellos, plancharle la ropa a ellos, y pues todo eso en un valor de $200, finalmente nos están pagando $200, ¿no? Y hacer el aseo de una casa en Estados Unidos, pues no cuesta $200. Entonces, si bien sí es bueno que ya tengan la experiencia anterior, depende también de qué clase de experiencia tuvieron anteriormente. Sí, también hay unos que se vuelven unos mañosos y saben que pueden Abusar de uno. abusar Y de la verdad, los... Nelly, que a nosotros nos pareció muy interesante tu experiencia, no solo por lo que nos vas a contar más adelante, sino porque sí hemos escuchado muchas veces como lo mismo que nos ha pasado con el tema de los voluntariados. Puede ser muy bueno, pero puede terminar siendo también Muy mal. un tapado, digámoslo así, un Sí, tapado. Entonces, como que siempre es muy importante informarse muy bien, leer la letra pequeña, saber hasta qué punto llegan mis responsabilidades, cuáles son mis deberes, cuáles son mis derechos, están abusando de mí o no están abusando de mí, cómo hago en caso de a quién acudo, porque pues el tema del au pair es muy popular entre la gente que se quiere ir porque es una alternativa muy viable que en sí. realidad pues se gestiona el tema de la visa, hay unos costos ahí involucrados que corren por parte de la familia, pero todo eso es sano hasta un punto, O sea, hasta hasta que que es una funciona relación como mutua. debería. Si va a haber un abuso por alguna de las partes, pues entonces ya ahí como que se Ya cae no todo y es funciona. importante estar también preparado para que ese tipo de cosas pueden pasar. Nelly, ¿cómo es el acompañamiento de au pair? Si en el caso que haya abuso, que tú sientas que algo no te gustó, que te pusieron a hacer oficio, que Que te el tratan señor de la mal. casa es un loco, un acosador, ¿tú qué haces en ese momento? Cuando uno llega allá, llega como en una red de apoyo. O sea, entre las muchas facilidades que tiene este programa para uno descubrir un país nuevo y es que tú no llegas solo, ¿no? Entonces, primero pues te economizas lo que es un arriendo, servicios, comida, que eso ya es un mundo, porque si uno no conoce y tras del hecho tiene la presión encima de que si no consigo trabajo ya, no como, no duermo, no nada, pues también tienes una red, ¿no? Como tú, hay muchas más au pairs en esa misma área. Y esas mismas au pairs tienen algo que se llama el CC. En, se llama como esa cabeza. Es una persona, es una señora que trabaja para la agencia de Estados Unidos. Entonces ella tiene a cargo 20, 25 chicas. O depende, va a depender al área. Entonces le dicen como, bueno, tú estás encargada de darle la bienvenida, de ayudarle como el Social Security Number, como que ella sepa cómo tiene que hacer eso, cómo tiene que firmar los formatos que faltan, cómo tiene que abrir la cuenta del banco, cómo tiene que empezar a sacar la licencia de conducción. eh, Como todos estos trámites ellos te los guían, te dicen tan. Hay el sí es que está muy pendiente de ti, como hay el sí es que tú no puedas que solamente la veas por videollamada. Te olvidan. Perdida. Entonces, tú llegas, todo va muy bien, pues dentro de las dificultades que tiene, pues adaptarse a otro lugar. Y en qué momento ya dices, bueno, llevo tanto tiempo, la relación con la familia está ya estrecha y ellos deciden irse de vacaciones contigo. Yo estaba ya en Estados Unidos, estaba súper bien acomodada. Sucede algo en junio, en julio. Mi papá fallece y, y mi papá fallece mientras yo estoy participando en el programa. Entonces, la familia me dice como yo puedo entrar y salir, tengo mi visa, tengo todos los papeles, entonces podría ir y volver.
Entonces me dicen, listo, Nelly, vete, yo compro los tiquetes, me voy para Bogotá, pues pasa todo el tema con el entierro de mi papá y todo este acontecimiento. Y me regreso a Colombia una semana después, a Nueva Jersey, perdón. Estoy en Colombia y me regreso a Nueva Jersey una semana después. Perdón, Nelly, ¿tu papá estaba enfermo? ¿Se enfermó durante el tiempo en el que tú estabas allá o fue como una muerte repentina? No, yo creo que yo siempre he pensado, las veces que salí de Colombia, he pensado que el mayor miedo de los inmigrantes es que pase algo mientras uno no está, ¿no? Mi Uf, mamá pues sí. había tenido complicaciones de salud, pero mi papá era boyacense. Entonces mi papá era de esos boyacenses como que se ven como robles, que no les pasa absolutamente nada. Y un día se acostó a dormir y al otro día pues no se levantó. O sea, no fue como que, Ah, sí había tenido inesperado. como que una gripita anterior, pero pues nada que uno dijera, tiene 1000 cirugías de encima, mi papá no tocaba un hospital, no nada. Entonces sí fue algo como que te coge así de repente y dices, pero él me dejó en el Uf. aeropuerto súper bien, yo hablé con él el día anterior y todo estaba bien. Pues sí estaba como un poco bajo de ánimo porque había estado como que un gripa y así, pero uno dice algo que no da Pues muy para normal. tanto. Ujú. Y más cuando de verdad fue como un roble toda la vida, entonces era como, ¿qué pasó ahí? Pero no, nunca tuvo nada, solamente un martes mi hermana me llama a las 5 de la mañana y me dice, Nelly, mi papá falleció. Y ya, Qué fuerte. fue como, Uf. ahí ya me choqué de frente y para esa misma semana yo entierro a mi papá el viernes y el domingo fallece mi padrino. Entonces fue una semana súper emocionalmente, tú ya viajas y viajas mal, pero este tipo de cosas. Y aparte, pues a la semana, pues ya me tengo que regresar a Nueva Jersey, mi mamá se queda en Bogotá con mis hermanos y era como yo, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué más bien no estoy con mi familia? Mi mamá ahora me necesita. Ya te empieza como otro tipo de pensamientos. Nelly, te quería hacer esa pregunta, ¿por qué decides irte a la semana y por qué no quedarte un tiempo más o cancelar el programa O o ya, no sé? ok. Cuando tú viajas como au pair, no puedes estar por fuera de Estados Unidos por más de un mes participando en el programa. Tienes como un mes para estar afuera. Y, y yo decido volver porque mi papá tenía como una filosofía. Si usted ya no puede hacer nada, no frene tampoco lo suyo. O sea, él era como cuando yo me fui a ir para Estados Unidos y me dijo, yo le dije a mi papá que no quería irme porque mi mamá estaba muy delicada de salud. Y él me decía, como usted no va a cambiar nada, que se quede usted acá o no, pues no cambia nada. Entonces, pues yo por esa misma razón decido irme, porque mi papá ya se había ido y yo ya no podía hacer nada tampoco por... Si no ibas a cambiar la ¿Sabes qué me situación. pasó algo parecido? Me fui para Cuba el año pasado y cuando estaba con mi papá se murió también. Y también Entonces, me quedé, pues ni yo ni me quedé en Cuba el resto del tiempo que tenía planeado porque pues ya que pues sí, no obviamente hay nada por resolver. habrá gente que dice como no, yo mejor me quedo porque las razones que tenga cada uno estarán supremamente válidas, ¿no? Pero yo pienso que uno ya debe buscar la paz mental para uno. Si ya a ti te da paz mental quedarte, ya quédate. Si te da paz mental irte, pues ya vete. Ya busca lo que Sí, para cada ti sea un uno poco mejor. tiene una forma diferente de hacer los duelos y bueno, cada uno lo Sí, resolverá de la de manera su, como dice de, Nelly que más exactamente. le Más se convenga para el acomoda, bienestar se acomoda emocional. cada uno. Bueno, entonces vuelves a Estados Unidos, otra vez donde la familia y sigues haciendo también como paralelo a volver el proceso de duelo en Exacto. New La pérdida de tu Jersey. padre. Entonces empieza con el proceso y ellos me dicen, Nelly, ve, vamos a viajar a Cancún y nos gustaría que fueras, obviamente te pagamos todo, te pagamos los viajes, hotel. Y yo no, pues llévenme porque yo no. Empezando que la primera vez que viajé, pues fue la vez que salí de Colombia a Nueva Jersey, ¿no? Entonces yo decía, no, pues conocer México, pues no México, pero conocer una parte de México eh, gratis,
pues trabajando con los niños, pero finalmente pues para mí era como fuera gratis. Y pues me voy con ellos. Nos vamos un 3 de octubre y la pasamos súper bien en un resort, todo súper mega soñado. Y el 10 de octubre hacen como unas actividades, ya como de despedida del viaje. El viaje terminaba el 11 de octubre. Entonces el 10 de octubre hacen unas actividades como de extremos, como cuatrimotos, canoping, cabalgatas, todo ese tipo de cosas. Y estando en las cuatrimotos, la abuelita de la familia eh, pierde la estabilidad de la moto porque el lugar, yo no sé, la dejó subir. La señora tiene, no sé, en este momento, no sé cuántos años, 85, tenía 82 años. Entonces, Pero pues era una persona mayor que se le muy notaba mayor. pues que no tenía como la habilidad para hacerlo. Aunque, sí, entonces la señora no logra frenar y frena contra mi pierna izquierda. Tú ibas Entonces, en otra moto. yo iba en una cuatrimoto y ella iba en la otra cuatrimoto. Entonces, había un lugar lleno de lodo. Entonces yo freno para que no pasar muy rápido ese lugar de lodo, para no patinarme y hacerme daño. Y ella no logra frenar y se frena contra mi pierna. Entonces choca en la altura de la rodilla, lo que se llama platillo tibial. Entonces fractura mi pierna. Yo ahí solo o sea, yo ahí no sentí nada. La señora solo subió por mi espalda, o sea, como que me usó de rampla y se estrelló ella contra un árbol. La señora cae por allá inconsciente. Y yo quería tratar de levantarme, pero pues no podía levantarme, no reaccionaba. Los señores del lugar no estuvieron ahí movilizados, pero era un lugar muy recóndito, no conozco allá, pero no llegaba ni la señal y ellos decían, hasta acá no sube una ambulancia. Vas a tener que dejar que te bajemos en una cuatrimoto, porque acá no va a haber nada que llegue. Y solo hay una camilla, y la señora estaba inconsciente, ¿no? Entonces, pues la camilla era para la señora. Entonces me suben en Claro. una cuatrimoto y yo tengo que irme teniendo la pierna. Ellos me sientan en la cuatrimoto y yo me voy teniéndome la pierna por un tiempo, no sé, media hora, algún tiempo así. Y llegamos a la base donde estaba como la empresa, pero no habían tampoco ambulancias. Esperamos una hora y no llegaron las ambulancias nunca. Entonces nos trasladamos en un carro de ellos, normal, y llegamos a Cancún, al centro de Cancún. Estuve hospitalizada en Playa del Carmen y estuve allá 3 días. Pero el ortopedista que me estaba viendo me dice como si tienes la posibilidad de irte a que te hagan esta cirugía en Canadá, Estados Unidos, ve, porque está muy complicada y está cogiendo una infección. Mm. Entonces, pues yo le digo a la familia como necesito que me saquen de acá. La señora tenía fracturas de 10 costillas y pues a esa edad era un poco peor todo, ¿no? Mm. Entonces, eh, ellos me dicen como Nelly, vamos a traer un vuelo hospitalario, que es un jet privado que llega desde Nueva Jersey y llega ahí al hospital y nos llevó efectivamente una doctora para ella, una doctora para mí. Todo esto pago por la familia. Perdón, Nelly, ahí yo quiero hacer como un stop para entender un par de cosas. Tú no estabas ya en Estados Unidos, sino que tú estabas en México. ¿Ustedes iban como con un seguro de turismo o no viajaron con seguro? O sea, inmediatamente a ti te ocurre esto. ¿Quién asumió la responsabilidad? ¿La empresa de las cuatrimotos, el resort? O sea, ¿qué partes habían involucradas en ese proceso? En cuanto a seguros, ninguna, porque cuando tú eres au pair tienes derecho a un seguro y es el seguro internacional. Te cubre en cualquier parte del mundo menos en tu país de origen. Entonces a mí me cubría en todo lado menos en Colombia. Pero en el seguro, en una partecita pequeña de abajo dice, no se cubren eventualidades, bueno, no, como que no cubren nada de juegos extremos y las cuatrimotos están catalogadas como un Mm. deporte extremo. Entonces, ahí el seguro ya dice que no.
El seguro del resort, no pasó nada dentro del resort, entonces pues no hay nada que el resort tenga que cubrir. Y las cuatrimotos estuvieron como ahí pendientes que nos hicieran el ingreso, pero se fueron, ¿no? Entonces yo no sé, yo no las contraté porque la familia contrató a ellos. Y ellos entonces decían que no hablaban español y la agencia, las cuatrimotos decían que ellos no hablaban inglés. Entonces se hizo ahí como el van y ven que no se entendían y que no comprendían qué era lo que querían. Y finalmente nadie en cuanto a cuatrimotos o resort respondió. El seguro de viaje que uno compra con el boleto, no cubría este tipo de eventualidades, que no cubre nada de deportes extremos. Y había pasado algo muy raro y es que la agencia de viajes decía que el seguro estaba pago solamente hasta el día viernes y el accidente fue el sábado. Mm. Entonces, en cuanto a cubrimiento, no había nada. O sea que la hospitalización en México la pagó la familia. La pagó la familia. De las dos, la tuya y la de la señora, la abuela. Exacto, sí, ellos pagaron todo. ¿Que era la mamá de la coreana No, era o del señor? como la tía abuela del señor. Tienen que Uf, ser muy ricos porque pagar un avión ambulancia internacional debe haberles costado debe haberles un costado. Bueno, infierno Un, de us- plata. usualmente este programa las pueden pagar porque son muy caros los programas. Lo pueden pagar familias que tienen bastantes recursos económicos, que están situados como con buena economía, ¿no? Él es jefe de una agencia de abogados y ella es de los que compran y venden casas, se me ha olvidado el nombre. Un de realtor, real de un real estate. estate. Sí, Exacto. realtor, sí. Entonces, digamos que medios económicos sí, sí, sí tenían. Cuando viajábamos en Estados Unidos a Washington y demás, los hoteles eran los señores hoteles, un tipo de cosas que sí se veía que había un poco de lujo. ¿Tú cómo estabas en ese momento, Nelly? Supremamente asustada. ¿Tú pensaste, esta gente me va a dejar tirada? ¿O qué sensación tenías tú en ese momento en medio de todo eso? Y pues que me imagino yo que todo como que pasa tan rápido. Que, o sea, ayer estaba bien, hoy estoy enfrentándome a una situación pues sin dominar bien el inglés, sola. ¿Qué pensabas tú en ese momento? En cuanto a la familia, no pensaba que me fueran a dejar botada. Yo hasta el último momento y hasta hoy seguiré pensando que son buenas personas, solo que entendemos muy diferente la vida, pero yo decía, ellos no me iban a dejar aquí sola, tirada, hospitalizada, sabiendo que este no es mi país, ¿no? Estaba bastante asustada porque si algo pasó bien y es que el accidente fue en México que hablan español. Entonces, pues sí, como que me explicaron, como ven, esto puede comprometer tu pierna, esto puede llegar a ser muy riesgoso y no solamente una fractura. Entonces, estaba entre un poco preocupada, pero muy en el fondo siendo optimista, ¿no? Como que ves, puedo entrar a Estados Unidos y me dicen que en Estados Unidos hay una forma en que sí se pueda mm, a sacar todo esto adelante, entonces no estaba tan preocupada, fueron 3 días y aparte pues cuando te fracturas una pierna de este nivel, pues eh, hidromorfina, tramadol, un poco de medicamentos que te tienen más dormido que despierto, entonces no te da tampoco mucho tiempo de pensar. Y estaba tratando de mantener la calma por mi mamá, ¿no? Mi mamá estaba al otro lado, no iba a poder ayudarme en absolutamente nada. Si me veía angustiada, pues ella iba a Peor. colapsar. Ujú. Regresas entonces a Estados Unidos y ahí como que empieza también otro proceso, ¿cierto? De la atención que ¿Cómo es de ya costosa la ellos medicina? te iban digamos que la familia se iba a responsabilizar de eso ya en el país de ellos. ¿Cómo fue ese segundo momento cuando ya dejaron México? Sí, llegamos a Estados Unidos, nos hacen el ingreso a un hospital de ortopedia en Nueva Jersey. Entramos las dos al mismo hospital. Estuvimos ahí hospitalizadas, nos hicieron el ingreso. Yo ingresé con mi seguro de au pair. Yo ingreso con mi seguro de au pair con mis papeles. Eh, Ingresamos miércoles
y el viernes me dicen como te vamos a hacer la cirugía. Pero yo administrativamente no sabía qué pasaba, ¿no? Porque me la pasaba muy dopada. Entonces yo administrativamente yo no sabía qué estaba pasando. A mí me dijeron te vamos a hacer la cirugía, te vamos a poner un tutor externo porque tienes muy fracturada la pierna y la pierna está muy inflamada. Entonces te vamos a poner un tutor externo. Entonces yo dije listo, entro a cirugía, entro a cirugía el Perdón, viernes. perdón, Eli, que es un tutor externo. Son unos tornillos que te ponen en la parte de afuera de la pierna Ah, ya Ay, sé. y Sí, te sí, sí. quedan sí. como los Súper tornillos impresionante. expuestos. Uf. Uy, Exacto. eso es tan Sí, horrible. impresionante. Sí, Listo. de esos me Bueno, los pues pusieron. Entonces me los pusieron en la parte de arriba de la rodilla, como 5 dedos arriba de la rodilla y hasta el tobillo. Era así largo. Estuve allá, me hicieron la cirugía, una cirugía de 8 horas. Uf. Entonces salgo de la cirugía, salgo súper bien y como estoy 3 días siguientes a la cirugía, estoy ahí sin saber administrativamente qué sucede. Entonces llega la trabajadora social ese día a la habitación y me dice, Nelly, tu seguro no está cubriendo nada. Entonces no podemos mantenerte acá en el hospital. Y entonces ya en ese momento, para ese mismo día, la familia había roto el match, ¿no? Yo ya no trabajaba para ellos. Ellos necesitaban una au pair y pues trajeron otra au pair. Entonces yo ya no Ay, trabajaba para no. ellos. Entonces era como muy complicado y muy tedioso porque yo decía, bueno, yo ya no trabajo para ustedes y entonces yo estoy sin visa, yo estoy fuera del programa, yo ya no tengo seguro, ¿cómo estoy, no? Entonces empieza una lucha para saber yo en qué estatus legal estoy, porque ahora entonces también podría estar indocumentada. y pues chica, qué tragedia. Ay, En- Nelly, hay algo que me preocupa mucho de todo esto y es que tú en ese momento tenías conversaciones con quién. O sea, pues que me imagino que tú de salud estabas muy delicada, pues no sé, superando un momento muy difícil. ¿Y quién te estaba haciendo como el acompañamiento? ¿La trabajadora social del lugar? ¿Qué pasó con la familia? ¿Qué pasó con tu familia acá en Colombia? ¿Y qué pasó con la agencia de au pair? Mi familia en Colombia pues estaba sumamente angustiada porque ninguno tenía visa, entonces no era como que alguien pudiera ir a ayudarnos. Cuando tú viajas de au pair, pues creas una comunidad de otras au pairs que cumplen también horarios como tú y que tampoco tienen tampoco mucho dinero porque $200 pues se van en 2 comidas. Entonces, pues si bien mi amiga, yo tengo una amiga que es un ángel de la vida, estaba como muy pendiente y en sus tiempos iba, pero pues iba una vez a la semana, eventualmente pues podía llamar y demás. Pero pues el trabajo lo estábamos haciendo entre la trabajadora social y yo cuando estaba despierta. Y ella Entonces, habla español. sí, hablaba español. Sí, hablaba Uf. español. Y fue otro ángel de la vida. Entonces, la trabajadora social me dice, yo le dije, mire, no tengo dónde irme a vivir. Si ustedes me sacan del hospital, yo me voy a quedar en urgencias porque yo no sé ni cómo caminar con muletas y con este aparato yo no tengo ni cómo defenderme de nada, ¿no? Nueva York, Nueva Jersey, a mí me parece un lugar peligroso. A mí me parece peligroso, para que no, pero a mí me No, parece peligroso. no. Sí, no, Nueva No, York súper no. hostil, claro. No, Entonces, cualquier lugar que uno no conozca y con la situación que tú estabas Sí, no, pasando es horrible. una locura. la agencia, entonces ya la LCC, que era como la directora del área, entonces ya no aparece, pero aparece la directora de ellas, que es como una directora del Estado. Bueno, una directora más grande. Entonces ella me dice, Nelly, que sí, ellos necesitaban otra au pair y nosotros prestamos ese servicio. Au pair en el mundo de las au pairs es conocido como la trata de blancas normalizada. Legalizada. Sí, ya esto es normalizado, pero finalmente la cultura es así, ¿no? Ellos desechan muchas cosas y entonces entre muchas cosas pues también personas. Si yo ya tú no me sirves, pues ya te cambio porque para el consumismo eventualmente entre personas también funciona. Entonces me dijo, pero no estás en el programa, estás todavía bajo el programa, pero pues no tienes una familia. Entonces yo, bueno, y entonces yo dónde vivo.
Entonces ella me dice, no, pues podemos, esto no, nosotros no cubrimos ningún hotel, porque yo decía, bueno, pues si ustedes me ponen un hotel, yo me voy para un hotel. Pero la agencia tiene que ponerme un hotel, porque yo no tengo con qué pagar un hotel, ni tampoco tengo familia acá. Yo no tenía nadie de familia en Estados Unidos, nadie. Ni que el primo lejano, ni que el amigo del amigo del amigo, nadie. Entonces, eh, le digo como, bueno, entonces yo, ¿dónde vivo? ¿Qué hago? ¿Me salgo? ¿Y qué? ¿Para dónde me voy? No, Nelly, pues podemos estar mirando. Pues eso entre estar mirando y mirando, pues iban pasando semanas y ellos no me decían nada. Yo no tenía dónde vivir. Entonces le dije a la trabajadora social, yo no tengo casa. O sea, yo no tengo dónde vivir, yo no tengo a nadie. Si ustedes me sacan del hospital, me quedo afuera del hospital porque no sé para dónde ir. Y la trabajadora social con unos enfermeros eh, me dicen, empezaron a hablar entre ellos y dicen, no, pero es que esta herida está expuesta, porque igual los tornillos están expuestos, ¿no? Puede ser un canal de muchas bacterias, De Infección. infección. infecciones. Entonces ellos empiezan a hablar entre ellos y dicen, no, esto puede generar una infección, hagamos que se quede en una habitación para mí sola, televisión, baño y demás, que eso puede ser muy costoso allá. Ellos lograron de alguna manera que yo no comprendo que yo me quedara allá. Un mes hospitalizada, eh, ellos hacían como el vendaje, me cubrían, yo tenía que utilizar pañal y como yo no tenía, pues no tenía plata porque nos pagaban solamente eso. Y a ese momento tú ya no estabas recibiendo los $200 porque No, tú ya no tenías trabajo. yo ya no tenía trabajo. Entonces los Nelly, ¿y la enfermeros, familia te siguió visitando? O sea, la familia estaba pendiente como listo. Bueno, necesitamos quien nos cuide los hijos, tú no puedes, pero seguía como al tanto de tu situación y del avance de tu salud, o ellos se desentendieron completamente. ellos llamaban una o dos veces por semana, pero digamos que nunca fueron al hospital o al centro de rehabilitación. No sabían en qué condición yo estaba realmente. Tú desde ese momento nunca los volviste a ver. No, yo los volví a ver después. Yo Ah, los volví listo. a ver después. Bueno. Pero cuando yo estaba hospitalizada, requerí como las cosas de aseo, ¿no? En Estados Unidos, a diferencia que en Colombia, a ti no te baña, o sea, a ti no te bañan las enfermeras. Entonces, en Colombia, pues yo veía que bañaban y eso va en uno de migrante pensando que lo que en el país de uno es normal, en otros países es normal y no. Entonces, pues duré muchísimo tiempo sin bañarme. Entonces tocaba con pañitos, con así solo como por encimita ya. Y necesitaba pañales y pues ya no tenía plata y yo ya no tenía como, no tampoco tenía visitas, entonces pues no era como que alguien los fuera a llevar. Los enfermeros y doctores de ese hospital me daban todo, o sea, yo tenía todo completo, ellos me compraban, me traían dulcecitos, me traían comida además, o sea, todo muy consentida realmente. Ellos hicieron como esa parte familiar en el proceso. El 31 de octubre me dicen, ya listo, Nelly, tenemos que hacerte la siguiente cirugía, que es retirarte los tornillos externos y ponerte unos tornillos internos, que es un clavo intramedular del tobillo a la rodilla y otros clavos que rodean el fémur. La tibia y el peroné, perdón. El fémur no, la tibia y el peroné. Entró a la cirugía, una cirugía como de 10 horas, creo. Y ya la señora, la trabajadora social, a los 3 días me dice, Nelly, ya no podemos hacer nada, te tienes que ir. Tengo que darte la salida. Pero tiene que alguien venirte a sacar de acá. Y yo le dije, no tengo a nadie. Yo no tengo a nadie que venga a sacarme del hospital. No te puedo dar salida si nadie viene. Porque como ya salía en silla de ruedas e inmovilizada, ya no podían darme salida sola. O sea, yo no podía decir, yo me voy. Ay, Qué no, situación. Nelly. Entonces la trabajadora social empieza una lucha buscando un centro de rehabilitación físico. Y 5 días después encuentra uno, centro de rehabilitación físico en Hackinson. Era como a 20 minutos de Nueva Jersey. Pero era un centro de rehabilitación físico y mental, juntos. Mm. Entonces hizo de mi estadía el lugar donde ya no podía dormir, no podía comer, no nada, porque habían adultos mayores
y personas con problemas mentales, porque también era un geriátrico. Entonces yo no dormía porque tenía miedo, porque yo veía como las personas eran muy agresivas y yo estaba totalmente indefensa, ¿no? O sea, me la pasaba con el mismo tramadol, morfina, era muy, muy fuerte el medicamento. Entonces toda la gente ahí se golpeaba, eran bruscos con los enfermeros, entonces yo llegué a un punto en el que le dije a la enfermera, si no los pueden cerrar, enciérreme a mí, pero no deje que estas puertas queden abiertas porque no puedo dormir. Y en Y inglés. en inglés, ¿no? Ya el inglés en ese momento, el inglés de supervivencia, se El salió a inglés era el flote. menor de los Aprende uno a problemas. las malas. Yo ya me volví, o sea, ya mi nivel de inglés era muchísimo mayor porque yo ya tenía que defenderme. Y creo que por supervivencia mi inglés en el hospital mejoró muchísimo más que mi inglés durante los meses anteriores. Y estando allá, Perdón, Nelly, te voy a hacer un par de preguntas. Eh, la trabajadora social era paga por el Estado, o sea, por Estados Unidos, por el sí, gobierno. sí, es la del hospital. Te la asignaron en el hospital y luego el traslado a este centro de rehabilitación era privado, era público, ¿quién asumía ese costo ahí? Era privado, entré con mi seguro de Uber, nuevamente, entré con mi seguro de Uber. Al tiempo después me dijeron como este seguro no trabaja, Nelly, y yo no, pero no tengo como dónde irme. O sea, yo entraba con mis papeles y después cuando me querían sacar, ya igual no me podían sacar por mi condición física y que yo dijera que no tenía dónde estar, pero todo era privado y todas las deudas que están en Estados Unidos están a mi nombre. En esos momentos tienes una deuda gigante. ¿Cuánto debes? Yo realmente no he mirado. O sea, no es como que yo diga voy a pagar esta deuda, no tengo que pagarla. Eh, Era alrededor de $25,000 cuando miré, pero faltaban un montón de cosas. Sí, claro, Entonces, 25 mil pues, dólares es mucho Creo más que seguramente. $25,000 los Si primeros 3 días. claro, yo 25 mil Si te creo. hicieron dólares, cirugías, o sea, dos imagínate una cirugía cirugías, de más 10 10 meses, horas. no, 25 mil dólares es Sí, no, no puedes, tiene que ser una suma así supremamente mucho exorbitante. mayor. Entonces, no, yo realmente en cuánto está la deuda, no lo sé. No lo sé. No sabes ni te interesa porque No, porque eso va a ¿para qué ser te unos, vas a poner a pensar en eso? eso deben ser unos valores descomunales porque pues sí, lo que dices es verdad, $25,000 deben ser 3 días de hospital y fueron como mes y medio más el centro de rehabilitación La físico que fueron recuperación, como 15 días, más que la quita de los puntos, las 2 cirugías, sí, eso debe ser una cosa abismalmente impagable sí, para sí, mí hasta gigante. Grande. ahorita. Bueno, estuviste los 15 días ahí, empezaste a mejorar, sentías un poco de mejoría, igual, más movilidad. ¿Y qué Sí. pasa después de los 15 días? Después de los 15 días llega la señora que es como la directora de área de la agencia de Opers y ve el tipo de comida que me estaban dando porque la comida de hospital es tediosa para muchas personas y cuando tú eres migrante aprendes a comer de todo, pero hay Claro. comida que ya no es comida para uno, ¿no? Entonces la comida para mí ya no era comida y las sopas, la cuchara separada pues ahí sola, yo no podía pasar eso. Entonces la señora me dice, no puedes seguir acá, Nelly, porque mentalmente pues tú ya vienes de muchos choques, ¿no? El choque del duelo migratorio es un choque gigante y el que desconozca eso, no sé, pero el duelo migratorio es una cosa que sí existe. Yo venía del duelo de mi papá, el duelo de mi padrino, el duelo de mi pierna y tras del hecho estar siguiendo y el duelo de los sueños, porque finalmente yo ya sabía que mi sueño de estar ahí pues ya se había pausado, pero pues yo iba a llegar mal porque ya mi pierna estaba partida. Para seguirme preocupando, mis focos no estaban en mi recuperación, sino en sobrevivir. O sea, que Ujú. aquí no me hagan Claro. nada, que aquí no me violen, que aquí no. O sea, pueden pasar 10.000 cosas porque había gente de todo. Entonces cuando ella dice como no puede seguir acá, yo digo listo, sí, no, no puedo seguir acá. Y recurro a la familia porque era lo único que yo tenía, ¿no? Entonces le digo como ve,
Catherine, necesito por favor que me dejes quedarme en la casa porque yo no tengo dónde irme y yo no puedo volar todavía de regreso a Colombia. Yo ahí ya dije, las fisioterapeutas me dijeron, una fisioterapeuta me dice, esta pierna, la rodilla, tiene rigidez, o sea, como, como parte de la recuperación tenía que quedarse quieta sin hacerla, doblarla pues. Y me dice, tiene rigidez, la rodilla tiene rigidez, entonces tienes que ser muy juiciosa con la rehabilitación física. Pero yo no podía pagar un rehabilitador físico y el seguro ya no me cubría un rehabilitador físico. Entonces yo ya me estaba quedando en cuanto a mi rehabilitación física. Y la fisioterapeuta me dijo, yo como consejo te diría que si tú crees que en tu país va a ser mucho más fácil el proceso, devuélvete. Porque yo ahí paulatinamente entre todo pues estaba también buscando que alguien me respondiera. Yo estaba Claro. trabajando, finalmente yo estaba trabajando porque ese viaje pues sí lo pagaron ellos, pero yo fui a cuidar a los niños. Yo estaba participando en un programa que es regulado por Estados Unidos. Alguien tiene que regular esas agencias, alguien tiene que regular lo que sucede fuera y no de las agencias. Y la señora finalmente tiene que tener un tipo de responsabilidad civil. ¿Qué pasaría si yo fuera la que la chocara a ella durante estando en Estados Unidos? Seguramente yo estaría allá pagándole con cárcel o no sé, bueno, yo tendría que Presa. haber pagado, exacto. Entonces yo sí estaba buscando ayuda de abogados, pero todos me decían, tienes que quedarte en Estados Unidos para pelear esta batalla legal, tienes que quedarte en Estados Unidos. Yo decía, es imposible que yo me quede en Estados Unidos, porque quedarme en Estados Unidos era exponer a que mi pierna no tuviera una buena rehabilitación. Y entonces es exponer la movilidad de mi pierna. Y pues no, era un precio que yo finalmente sí estaba muy segura que no iba a pagar. Sí, sí, total. Perdón, ¿y la señora? ¿Qué pasó con la señora? Desapareció de la historia. No. La que te La, estrelló. la adulta mayor. La señora se fracturó 10 costillas, ¿no? Entonces entró conmigo bien a ese hospital, pero luego entró en coma Ah, porque ya Ah, era una señora de edad y entonces eso le alcanzó a perforar un pulmón, tuvo también una infección en una pierna. Vea. Entonces ella estuvo hospitalizada y como muy alejada de todo, pues no tenía celular, no tenía nada, entonces no era como que yo me pudiera comunicar con alguien de... No me comunicaba con la familia, pues me podía comunicar con ella. Entonces pero tú ella la tienes volví a alguna hacer. noticia de ella. Ahorita está bien, está viva, ahorita hace 6 meses, está bien, está viva, pero no sé nada más de ella. En- listo, continuemos con la historia que está de película. entonces, yo le digo a ella que yo que necesito salir del centro de rehabilitación física donde estoy porque me voy a enloquecer ahí por estar sobreviviendo, no estoy durmiendo, no estoy nada. Entonces Catherine me dice como sí, puedes venirte a quedar a la casa mientras te dan la autorización de volar a Colombia, de regreso a Colombia. Eh, a los 5 días o no sé cuánto tiempo pasó, 3, 4 días en esa misma semana, la nueva au pair llega por mí al lugar de rehabilitación, recoge y nos vamos para la casa. Pero pues ya la convivencia era muy diferente, ya para lo que para mí es ayuda, para ti pueda que no sea ayuda y para lo que para ti pueda que es una ayuda gigante, Mm. para mí puede ser que no estás haciendo nada por mí. Entonces ya la convivencia se tornó un poco diferente porque quizás mis expectativas de ayuda eran muy altas, ¿no? O sea, como, pues finalmente yo estoy así por algo que familiar de ustedes causó y si eventualmente no lo causaron ustedes directamente, pero pues ustedes saben que no tengo a nadie acá y bueno. La convivencia se tornó un poco difícil, pero yo me la pasaba ya encerrada en el cuarto. Allá encerrada en el cuarto, pues, no podía mover, no podía bañar, no podía nada, entonces estuve allá todo el tiempo, pero fue muy complicada después de eso la convivencia. Ellos muy desentendidos, o sea, como listo, te damos la vivienda, pero no nos involucramos en absolutamente nada más. Ellos en algún punto creyeron que yo estaba tratando de que ellos me pagaran millones de millones de millones de dólares. Porque ellos me dijeron, Nelly, buscaremos ayuda para ti, pero no te vamos a pagar millones de millones de dólares. En llamadas anteriores me decían como,
busquemos una forma de que tu visa sea mejor. Con un tipo de accidente como el que yo tuve a manos de una persona norteamericana, el tipo de accidente va por una residencia de Estados Unidos. Pero eso es un proceso muy largo. Y él es abogado, entonces él podría ayudarme a... Pero eso requería que yo estuviera en Estados Unidos. Entonces él también conocía el costo del proceso porque pues esos procesos son caros y iban a ser caros no para mí, porque yo estaba demandando, sino para la familia de él. Entonces Claro. ya se tornó un poco complicado todo porque ellos ya vieron que si yo demandaba realmente, pues sí tenía todas las de ganar, pero que si ellos sabían que me apretaban a mí, o sea, que si ellos me dejaban sola, pues que cuál iba a ser mi solución, irme del país. Sí, porque yo no, o sea, en sí de verdad, mi pierna siempre ha sido mi focus, o estar bien yo, pues siempre ha sido mi focus. Entonces, el quedarme en Estados Unidos por una residencia que si bien es el sueño de muchas personas, pues el mío no. Entonces, mira, muchas personas me han dicho como ven, Eli, ¿por qué no te quedaste? ¿Por qué no peleaste? Ya tuvieras la residencia, ya no sé qué, tantarán. Pero el costo era que las secuelas de la pierna fueran muchísimo Sí, mayor. no, pero ¿a quién Uf. se le ocurre pensar que una residencia por una pierna? No, 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 hay no. mucha gente que se le ocurre, créeme, Sí, sí, sí. créeme que sí. Ay, Dios He mío. me recibido imagino que habrá bastantes mucha mensajes gente. diciéndome como usted no pensó, usted cómo se le ocurrió irse. Sí, mucha gente se piensa en que el dinero lo puede. No, y anímicamente lo que le pasó en la La cabeza, lo soledad. vulnerable que está La uno soledad. ahí. Sí, totalmente. No, 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 O no, sea, no. yo pienso Sí, en sí, Eli si uno aliviado se aburre. entre la soledad, entre La incertidumbre. el desconocimiento del sistema, o sea, que uno dice, pues no entiendo cómo funciona esto, no tengo las herramientas, viene una gente y me visita, pero a la final ni siquiera yo soy consciente de las posibilidades que tengo, de la situación física tan difícil que estás viviendo, porque en realidad fue un accidente mayor, o sea, no estamos hablando de una cortadita o de una rasguñadita, sino que fue algo muy grave. Entonces como que se junta todo eso y es casi que es la vida la que te estás jugando, porque Exacto. yo pienso, por un lado está el malestar físico, pero todo eso empieza a calar y se vuelve, inclusive el tema de los analgésicos, esos tan fuertes, pues No emocionalmente todo, eso empieza a tenías todo tener en unas contra en realidad. repercusiones muy graves, o sea, Muy tesa. demasiado, demasiado. Antes soportaste demasiado. Solamente el llegar a esa casa y que ellos no te quisieran como hablar y que tú estuvieras encerrada en una habitación sin poderte valer por ti misma. Es que yo tuve una cirugía de pie a principios de este año y estaba en mi casa con mi familia y me estaba desesperando de que yo no podía hacer las cosas, o sea, que yo tenía que Sí. esperar a que Alejandro me cargara Mm. para poder ir al baño y yo me estaba desesperando, o sea, no logro imaginarme El en ir al realidad, baño Nelly, cómo es es eso. el ir al baño es lo que te mantiene humilde en la vida, realmente. O sea, es como un momento de decir, Sí. yo de verdad, uno puede llegar a nada. Yo tenía que esperar a veces hasta 4 o 5 horas o hacerme ahí en la cama, pues, porque no, nadie me ayudaba a llegar al baño. Sí, muy duro. Ay, No, no, qué Nelly, muy situación. duro, Era muy así como duro. muy complicado. Yo decía, o sea, la paz mental que siempre en mi cabeza ha estado mejorar o estar en paz conmigo, ¿no? Yo decía, esto no es paz para mí, yo necesito estar en Colombia porque en Colombia están mis hermanos, porque en Colombia está mi mamá, en Colombia nosotros teníamos pues nuestra casa, nosotros teníamos pues nuestro carro, entonces digamos que la movilización para las terapias, yo decía, eso va a ser fácil. Mi mamá pues los cuidados en la alimentación, yo no comía ni desayunaba bien, entonces pues la recuperación era nula. Yo me estaba adelgazando muchísimo, el estado de ánimo pues estaba en el piso, todo me dolía y si yo tenía dolor pues tampoco tenía medicamento después de salir del hospital porque ya como nada, ningún seguro me lo cubría, pues yo ya no tenía medicamento. Y Estados Unidos tiene esto que si no es con fórmula pues no te venden nada, entonces pues hasta eso se volvió como necesito ese medicamento que me dopa, pero lo necesito. ¿Y ahí cuántos días estuviste entonces en la casa de ellos? 15 días. Y ahí conseguiste vuelo. 15 días ya me retiraron los puntos y 122 puntos me hicieron. 122 puntos.
Y ninguno se me infectó, ninguno se me enconó, ninguno, o sea, fue una recuperación contra viento, marea y lo que fuera, pero perfecta. Buena. Sí, Creo que también tu edad, pues siempre dicen Ayuda, eso, claro, sí, que entre sí, más joven de esté más que sirve. uno. Y bueno, ya ellos me dicen como listo, dos o 2 o 3 de diciembre volé a Colombia. ¿Y ese tiquete quién lo compró? La agencia, cuando tú eres participante del programa, entre el paquete que compras para participar en el programa, están los tiquetes de ida y de regreso. Ah, ok. Entonces la Y, agencia. eh, y ese vuelo, ¿quién te llevó al aeropuerto? ¿Ya estás en silla de ruedas? ¿Ya podías doblar la rodilla? No, la rodilla seguía estando así rígida como un palo. Y una amiga me hizo el favor de llevarme al aeropuerto porque le dije a la agencia como bueno, ¿y cómo me llevo hasta el aeropuerto? No, pues dile a la familia que te lleve. Le pregunté a la familia cómo ven, viajo mañana, de pronto qué posibilidad hay de que me puedan llevar. No, no hay ninguna posibilidad que la agencia te lleve. Entonces, pues como que nadie me iba a llevar y todo pues el vuelo se iba a perder y entonces iba a ser más complicado. Entonces mi amiga consiguió un carro prestado con otra amiga y bueno, y entre las dos me llevan al aeropuerto. Como 5 horas antes porque ellas entraron a trabajar, entonces tocaba como en el espacio que tuvieran para llevarme al aeropuerto. No, es que, No, qué Nelly. situación tan terrible. No, 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 no. Y la llegada A a Bogotá. Bogotá. Bueno, los aeropuertos tienen algo que me parece fabuloso cuando uno viaja en silla de ruedas, ¿no? Y es que te ayuda, te dan como una asistencia, ¿no? Entonces esa Mm. asistencia es muy completa en Estados Unidos, en Colombia es perfecta. Entonces, en Estados Unidos me recogió una persona, me llevó, hizo como todo el check-in conmigo, migración, eso sí, rapidito, todo, nadie molestó para absolutamente nada. Y nadie preguntó, oye, tú tienes una deuda aquí de no sé cuántos mil No te dólares. puedes ir. No, no. Entonces, en Colombia, paso a Colombia y llego a migración y todo súper bien, ¿no? También pasé a migración y ahí también me recogió como una persona de las que te brindan la asistencia. Entonces ella fue, recogió mis maletas porque yo viajaba con silla de ruedas, muletas, caminador, 5 maletas. Bueno, el mundo. Y yo llevaba así, la señora me llevaba a mí. Fue también muy épico eso. Y ya cuando llegamos ahí, pues ya estaba mi mamá, ya me estaba recogiendo un amigo, mis hermanos. Entonces ya yo vi a mi mamá y dije, por fin soy feliz, por fin tengo paz, ya le entregué como, mamá, acá le entrego mis piernas, arréglelas por mí. Y pues ahí ya empezó toda una otra batalla, ¿no? Porque el tema económico empieza a pesar muchísimo. Y aunque mi familia, pues, gracias a Dios, tengo una excelente familia, había hecho de todo para que yo esté perfecta, pero pues la salud tocaba pagarla independiente, ¿no? Entonces yo pagaba la salud Sí. independiente, las terapias tocaba pagarlas independiente. Eh, Pero tú tenías atención en Colombia por medio de una EPS o cómo estabas vinculada tú al sistema. Sucede lo del accidente en octubre y mi hermana es una persona visionaria, ¿no? Entonces de una vez dice, voy a afiliar a Nelly a la EPS, porque Nelly tendrá que volver. ¿Cómo y cuándo? No sabemos, pero tendrá que volver. Ahí no sabíamos qué iba a pasar todavía, pero mi hermana me afilió desde octubre. Desde octubre ya venía pagando la EPS como independiente. Entonces Mm, llego a Colombia como el 2 de diciembre y como el 4 de diciembre nos metemos por urgencias para como hacer el ingreso, que ellos supieran de mí. Sí. claro. Eh, y hacen como toda la revisión, me dicen que llevo una buena cicatrización, pero que todavía, pues sí, no había empezado terapias, entonces mi pierna estaba quedada del proceso en el que teníamos que estar ya 2 meses después de la evolución de la cirugía. Entonces empiezan el proceso como tal, todo, y, y cuando empiezan el proceso de la recuperación de la pierna, pues entonces empieza el choque económico, ¿no? Porque estamos pagando esto solos. El Mm. transporte, taxis, terapias.
Tú no puedes cremas, trabajar. yo no puedo trabajar. Mi mamá pues no puede trabajar, mi papá ya había fallecido, entonces mi hermana estaba como tratando de mantener la casa a flote, mi mamá con un problema del corazón que requería también una inversión Cuidado. de salud, una inversión económica en salud diferente a no solo la EPS. Entonces todos estos gastos pues se iban haciendo más grandes. ¿No? Mi hermana pues tampoco es como que pudiera sostener tanto, Todo Sí. sola. todo sola. Exacto, entonces pues ya uno empieza, yo ya empecé a trabajar como, empecé a hacer terapias y no podía caminar, pero podía manejar. Entonces ya empecé como a manejar, trabajaba como en algunos lugares con el bastón o con la muleta, en lo que fuera, vendiendo accesorios de celular, como Uber, mm, como que sí, como que ya tú te la buscas porque sí, esos gastos son gastos y gastos muy altos. Y hasta la fecha nadie, nunca apareció ninguna plata de nadie. No, digamos que ya el dinero que apareció pues fue dinero de amigas, ¿no? O sea, como ven y tan, reunimos esto entre 5 o 6, toma. En la comunidad de Upers también hicieron como, Nelly, reunimos esto, toma. Pero pues no, la que ha pagado como que todo el proceso de recuperación ha sido mi mamá, eh, mi mamá y mis hermanos y pues mi trabajo. No, Tremendo. Nelly. Bueno, y en este momento estás en Suiza. Sí, ¿Cómo pasó eso? Porque cuando me contaste la primera Sí, vez que tuvimos contacto, dije, no, pues que está en yo Suiza. dije, pues vamos a grabar un episodio. Claro, no es que estoy en Suiza. Y yo, ¿cómo llegaste a Suiza? mi mamá en agosto del año pasado fallece después de batallar por la enfermedad que ha tenido desde años atrás. Entonces, como que ya hice una pausa ya porque yo estaba muy centrada en mi recuperación. Entonces ya fallece mi mamá y ya entonces la brecha económica se hace un poco más amplia. Entonces yo buscando la cirugía para que me retiraran el material de osteosíntesis, mmm, pasé como todos los papeles. Y cuando me llegó, Perdón, Nelly. Ahí es importante hacer como una claridad. A ti, en una de las cirugías, te dejaron como tornillos y platinas por dentro. Y tú sí, tienes una cirugía pendiente que es para retirar ese material. Es lo que tú llamas osteosíntesis, osteosíntesis, ¿cierto? sí. Ese material mucha gente no se lo retira y en Estados Unidos dicen que no hay que retirárselo. Pero en Colombia me hicieron como todos los exámenes y me dijeron, es mejor que se lo retire porque cualquier otra caída que usted tenga, o usualmente cuando las personas tienen este tipo de traumatismos en las piernas, tienen que hacerse trasplante de rodillas en unos años, la artrosis y demás. Eh, es mejor que tenga su pierna natural después de que la pierna ya pudo pegar los huesos, pues ya ese tornillo no hace nada y si genera molestias, ¿no? Entonces es mejor que lo retires. Pero pues empecé todo el proceso de retirarlo y en Colombia pues no se pudo. ¿Por qué no se pudo en Colombia? En Colombia todo el proceso de salud ha sido perfecto conmigo, ha sido perfecto, ¿no? Pero las cirugías fueron hechas en Estados Unidos. Entonces, los doctores decían como no podemos retirarlo con los instrumentos médicos que tenemos aquí. Con todos los materiales que tenemos acá, no hay una forma de retirarlo. Ya después empezó como un tema en que las EPS, Suras, Sanitas, empezaron a chocar. Bueno, o sea, hay un problema ya económico y ya las cirugías que no son trascendentales empezaron como a seguirlas postergando, ¿no? Y pasa algo en el material de osteosíntesis es que si tú lo dejas mucho tiempo llega un punto en el que no se puede retirar tan fácilmente, porque para que lo retiren tienen que volver a fragmentar la pierna. Mm. Entonces No. ya como que el material se vuelve parte del cuerpo. Entonces necesito que sea entre un tiempo, no 5 o 6 años hasta que yo pelee una batalla legal de pronto para que sea válida quitármelo, sino que sea un poco más rápido.
Entonces yo aquí realmente me la estoy jugando, ¿no? Tampoco tengo certeza de que vaya a funcionar, pero mi carta número 1 era Colombia y ya vi que no funcionó. Entonces, carta número 2, ir a buscar una solución para mi pierna. Yo en Suiza no estoy como, quería ir a conocer el mundo, me voy a ir como la primera vez, ¿no? Que yo decía, me voy, un viaje muy planeado, un viaje, esto ya es una cosa ya por todo lo que sucedió. Todos ¿Cómo los, estás, Nelly, tú en este momento en Suiza? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo has avanzado en el proceso? ¿En qué estás? ¿Cuáles son como los planes también y las expectativas con respecto a tu recuperación? pues en que estoy trabajando como en lo que salga, pues vengo con visa de turista, no vengo con visa, no, para Suiza no se necesita la visa, pero pues vengo con el Sí. pasaporte. Ahorita ya pues estoy con el pasaporte, trabajo pues en lo que sea que se pueda. He ido como a algunas citas, pero son citas particulares. Entonces, como que mirar el avance de la pierna, ha tenido avances la pierna ya, yo ya puedo correr, correr no correr totalmente, pero trotar. Saltos pequeños, ya puedo hacer saltos pequeños, como que de recuperación ya va mejor. Y en cuanto a expectativas de la cirugía, pues no he ido. O sea, es un proceso que tiene que ser un proceso largo porque si paso ahorita con pasaporte, pues el costo. Sí, claro. Claro. Entonces, tengo que esperar para saber si se abren más posibilidades, porque acá ya también entonces conocí la posibilidad de que en Turquía el turismo de medicina es un turismo de verdad fuerte Ujú. y, y estando aquí ya no es tan costoso pagarlo. Entonces pagar una cirugía particular ya no suena tan descabellado, pero pues es tiempo de trabajo y pues no sé qué tanto también médicamente yo soporte, ¿no? Entonces, digamos que ahorita estoy en la incertidumbre de estar buscando opciones, pero no con algo claro. Viendo el Nelly, aguante, a ver han qué. sido unos años muy difíciles para ti, uf, muchas cosas que han pasado como Se te una tras juntaron otra, muchas. sí, una tras otra, lo de tu papá, solamente lo que tú mencionabas ahorita, para uno ya tomar la decisión a veces de irse al país, ya es una mega decisión que lo hemos hablado nosotros acá en el podcast muchas veces, que tiene una cantidad de implicaciones en la vida, ¿cierto? No es solamente cambiar el lugar, sino todo lo que eso trae alrededor. Y pues si nos vamos a tu historia, de tu caso, pues ha sido una avalancha de cosas lo que se ha venido. Me parece que eres demasiado fuerte, que es admirable todo lo que has superado. Y yo quisiera que ya que como que nos contaste, hicimos como ese recorrido, un poco como esa línea del tiempo desde que saliste y todo lo que ha sucedido hasta el día de hoy, que todavía sigues luchando por una última cirugía en otro lugar del mundo. ¿Qué le recomendarías tú a una persona que hoy está buscando como una oportunidad de pronto a través de una agencia como au pair para irse a otro lugar? O sea, tú quedaste como con una sensación de que es una buena alternativa o no. ¿Tú cómo lo ves después de todo lo que te pasó? Yo pensaré siempre y lo que siempre he tratado es de recomendar el programa porque finalmente sí es un programa que sirve para salir, que sí da como el apalancamiento para que tú no empieces de cero en un país, eh, sí te da como unas bases, pero tienes que saber que vas solo, o sea, no fue porque creas que vas con una familia que tiene un contrato contigo, va a hacer algo por ti, porque no, tú vas solo, tú vas en tu proceso migratorio solo. Em, Entender que todos los contratos tienen letras pequeñas, o sea, de verdad no tomarnos como con la efusividad, me voy con todo pago. Pues no, porque no, todo, usted va a pagar por todo lo que pase allá. Entender que finalmente este programa lo hace la familia. Si tú tienes una buena familia, 80% asegurado que tienes una buena experiencia. Y, y pelear por tus derechos. Pasó algo muy curioso y es que cuando yo necesité la visa, la agencia no podía conseguir la cita para la visa. Y ellos pidieron una visa de emergencia. Y la visa de emergencia me la dieron a mí porque ellos necesitaban que yo llegara a cuidar a sus hijos. Cuando yo estuve hospitalizada, hice lo imposible porque llegara mi hermana con una visa de emergencia, porque yo estaba sola.
y mi visa nunca fue, o sea, nunca fue ni aprobada, ni revisada, ni nada. Entonces, los derechos nosotros tenemos que exigirlos hasta el punto que podamos, ¿no? O sea, yo ya ahí no podía pelear más, yo estaba cansada de pelear, bueno, las circunstancias eran diferentes, pero si tienen toda la posibilidad para pelear sus derechos, peleenlos. También se da uno cuenta un poco cómo funciona el mundo, ¿no? Si ellos piden una visa de emergencia para cuidar los niños, Es una emergencia. aparece una visa de Se emergencia. gestiona. Pero si yo estoy en un hospital solo, sin hablar el idioma, sin recursos, parece que eso sí no es Eso una no es una emergencia, emergencia. ¿cierto? Exacto. El mundo de los inmigrantes obviamente puede cambiar para todo el mundo, pero puede ser un poco cruel. Puede ser un poco cruel porque no es tu país, no son tus leyes y por eso no se te defienden tus derechos. Tienes todos los deberes de cumplir con ese país. Yo le pagué cada uno de los impuestos que ese país me pedía. Cada uno de los impuestos, que son muchos porque en ese país se paga también impuestos por todo. Eh, pero pues finalmente cuando yo necesité que por lo menos mi hermana llegara para que todo no fuera tan difícil, por lo menos la ida al baño no fuera una rogadera, así como no iría como les estoy rogando que me lleven al baño, pues no fue fácil, no, nunca se la dieron. Me la contestaron cuando yo estaba 2 meses después en Colombia. Y te la negaron, ¿o qué No, dijeron? o sea, la contestaron para escuchar el caso, ni siquiera la contestaron teniendo un caso. Entonces, sí, digamos que pelear los nuestros derechos y de verdad entender que no tienes que hablar. O sea, la comunicación en este programa o en la vida o en lo que sea para mí es la base de absolutamente todo. ¿Me incomoda algo? Dígalo. Parece que están abusando, dígalo. Encuentre la forma realmente de comunicarse de una manera de verdad que no le haga daño a alguien, pero que sí tu voz se sienta. Finalmente con la familia se necesita marcar límites y que sepan hasta dónde tú llegas con ellos. Si tú tuvieras que responsabilizar un poco a alguien de lo que te sucedió, y no solamente pues por la ejecución, pues por lo que te pasó, pues la responsable fue la señora, pero, pero del manejo después de la situación. Mi batalla ahorita y lleva un tiempo siendo una batalla por pelear y de verdad porque se escuchen los derechos de los au pairs. Si uno se pusiera a mirar minuciosamente cuántos casos de abusos hay, son muchos y de diferentes mentales, económicos, psicológicos, o sea, de todos los abusos que uno pueda imaginar, sí hay. Mi pelea ahorita es por lograr una demanda colectiva para que estas empresas se vuelvan de verdad, o sea, que si les están dando una visa especial para un país tan complicado, conseguir una visa es para que de verdad se regulen, o sea, para que de verdad haya una entidad ahí, porque tú pagas por entrar a ese programa. Entonces, así como las familias pueden exigir porque están pagando por participar, yo también estoy pagando pues para participar. Y a mí como UPER me exigen que declare mis impuestos y me exigen todo lo que le exigen a cualquier otro ciudadano de allá. Tendría que tener los mismos derechos. Entonces, pero no tiene los mismos derechos porque tiene solamente los deberes, pero no los mismos derechos. Yo pienso que el vacío legal es un vacío legal tremendo, donde se le da el poder a la agencia que haga lo que quiera con la OPER y simplemente si no me sirve la devuelvo, si no me sirve la dejo en la calle y si no me sirve pues simplemente la cambio. Entonces, Sí, si no. yo tuviera que responsabilizar a alguien, sí, finalmente mi trauma nunca fue, pues sí, obviamente la pierna y la señora pues sí es la responsable, la responsabilidad civil pues es de ella, Sí. pero, pero el tema de que yo hubiera tenido que pasar por muchas cosas, hubiera tenido que llegar a un lugar que gracias a Dios no me pasó nada, pero donde me hubiera pasado algo eso es una responsabilidad de la agencia. Yo estaba participando en un programa. Y o sea, cuando tú viajas sin saber a qué te vas a enfrentar, pues ya dices, me voy a ir indocumentado y me voy a pasar la frontera por donde sea, tú mentalmente ya sabes a qué vas, que vas a tener que hacer muchas cosas. Pero cuando tú viajas con un programa, según tú, diciendo que ya vas como protegido, hay niños que Mundial sean, de reconocimiento mundial, pues que ellos hacen la gestión de la visa, tiene la credibilidad del Estado, pues uno creería.
que va protegido, que que ¿no? está va seguro, respaldado, que está claro. Hay niños respaldado. que se van con 18 años. Uno a los Mm. 24 años sigue, pues no es un niño, pero pues usted Pero sí, todavía con tantas cosas encima, si usted no ha mentalizado en que no, me la voy a ir a jugar, entonces me voy a pasar la frontera por el desierto, o sea, me voy a entregar a migración, usted finalmente tomó esa decisión y usted ya sabrá pues a qué consecuencias porque su pensamiento ya sabía que iba a hacer eso, que ya es riesgoso. Pero cuando usted hace todo un trámite de años donde tiene que cubrir cada uno de los check-in que te van diciendo, ellos tienen que tener tantos requisitos, y yo hago todos los requisitos. Y aún así, cuando estoy allá, entonces no soy eh, una ciudadana para cuidar porque no soy ciudadana norteamericana. Pero estoy legalmente acá. Si tanto se persiguen a los inmigrantes indocumentados que porque están ilegales, que, o sea, todo este tipo de persecución que se les hace, que porque no pagan nada al país. ¿Qué pasa cuando uno sí hace todo? Todo lo que supuestamente se debería hacer por ley, e igual no tienes nada. Y si te quieren abusar, te abusan, y si te quieren votar, te votan. También el sistema de salud de Estados Unidos tiene mucha pues, mala fama. O sea, yo sé que tú corriste con mucha suerte Sí, porque un resto de gente súper linda se apersonó de ti, te cuidó y te dejó, bueno, ya nos contaste la historia, pero en realidad como está concebido el sistema, al parecer, ni siquiera para los ciudadanos pues el que no funciona bien. tiene dinero sí, Sí, allá el que casi no que el que tenga no resuelve tiene como seguro, pueda. pues, plata, chao. si se tiene que morir, que se muera. Entonces, Nelly, no, Sabes que me pues hiciste acordar de una cosa, Nelly, y es que nosotros que vivimos tanto tiempo en Australia, había una cosa que decía que todos somos residentes australianos o ciudadanos australianos para propósitos de de taxes. taxes, Nosotros como estudiantes, eh, para propósitos de impuestos, somos Sí, ciudadanos. pero no más, solo para O sea, eso. nosotros pagamos impuestos igual que paga un ciudadano sí, australiano. está bien. Pero ¿Sí? no tenemos sistema Pero de no recibimos los salud, beneficios que pero reciben no, o ellos. sea, Que en últimas yo lo entiendo, pues porque es un negocio. O sea, yo pienso que lo que hay que entender es que en el caso de Australia, yo sé que Estados Unidos con el tema de los estudiantes también es que somos un negocio para ellos. Vamos, Totalmente. pagamos por los cursos mucha plata, somos el flujo de caja, el cash de la economía, pagamos impuestos y no recibimos beneficios. Creo que si también uno lo concibe de esa forma, pues entiende también que no va a recibir nada De del nada. Estado. Sí, no va a recibir nada aparte del Estado. Si no recibe uno en el estado de uno, a veces a esperar de ¿Qué va a otro. va a esperar de recibir otro? del estado de otro. También un país que recibe inmigrantes, la manera como recibe Estados Unidos, creo que sería imposible solucionarle temas de salud a todo el que llega porque creo que es insostenible. Ahora, creo que el caso tuyo es muy particular porque es que tú no pasaste, como lo mencionaste, la frontera por el desierto, ni pasaste un río, tú ibas con un programa que estaba al lado por el Estado. Exacto. Entonces creo que ahí O sí sea, hay una ahí es donde responsabilidad empieza, de alguien. ahí es donde empieza realmente mi pelea, ¿no? O sea, la batalla que estoy buscando ahorita, pues, porque mucha gente me dice, Nelly, ese caso es un caso muy ganable, así estés fuera de Estados Unidos, ese caso se puede seguir peleando, no sé qué. Pero no he encontrado un abogado que realmente sí quiera seguir peleando el caso. Bueno, pues acá Eh, estamos buscándolo. Sí, La gente, si a sí. alguien le interesa el caso de Nelly, pues ahí está. Alguien que haga Porque derecho sí, una internacional. demanda, yo ya he buscado los antecedentes, ¿no? Los antecedentes de demandas eh, al Estado por regular entidades que finalmente no tienen alguien que realmente las regule. Y pues sí, hay unos antecedentes. En algunos años a las OPERS se les pagaron como un valor adicional por como unos daños o perjuicios o algo así. Pero sí hay antecedentes, o sea, sí se pueden pelear estos casos, pero son casos que se tienen que pelear de manera colectiva para que tengan una resonancia grande, para que este tipo de programas que siendo muy buenos realmente se regulen y no sean generados como un abuso de que ven, usted es la señora que hace el aseo en la casa, usted es la señora que también es chofer porque recoge y lleva a los niños para todo lado y, y usted tras eso también pues es niñera. Todo el tema y todo eso se paga por aparte en cualquier país, o sea, eso es cada uno de los servicios que se paga por aparte. Regúlese bien el valor, que si yo bien sé que están
el valor, yo digo que no nos paguen más, o bueno, sí deberían, pero si te van a brindar un seguro de salud, que sea realmente un seguro de salud, o que si pasa esto, que realmente tengas una red de apoyo, que realmente te sirva como una red de apoyo y no que te tengas que pues defender y correr con suerte, porque yo siento que yo en todo mi proceso corrí, fue con mucha suerte y pues mucha gente que quiso de verdad ver mi caso y decían, el caso de Nelia es muy triste, es, bueno, ya por lo que fuera, pero los doctores me daban pañales, la gente me cuidaba, las enfermeras me encerraban para que nadie más estuviera por ahí, me pudiera golpear, la gente me daba plata, o sea, me tocó un poco fácil entre lo difícil. Mucha gente no corre con esta suerte y a mucha gente quién sabe qué cosas le pasarán. No conocemos todas las historias, pero sí siento que este programa tiene muchos vacíos legales que sí vale la pena que sí, que se empiece a alzar la voz, o sea, que se diga, pasan tantas cosas que sí se pueden regular. Nelly, ojalá de verdad encuentres una persona capacitada que te pueda ayudar. Bueno, y como dice Alejo, si alguien que nos está escuchando tiene conocimiento sobre este Una tipo de asesoría gestiones, asesorías, trámites, temas legales en Estados Unidos, yo creo que valdría mucho la pena. Y yo pienso, Nelly, mucho como tú, y es uno muchas veces, tú ya pasaste, digamos que la situación, tú ya estás del otro lado, pero si lo que uno haga puede evitar que otras personas lo sufran o vivan. pasen por lo mismo, pues como no, Qué ¿cierto? Como perfecto. yo Sí. que ya sé lo que eso significó, ¿cómo voy a quedarme quieto Con la esperando que los información demás lo quieta. vivan? Sí, Total, claro. total. Entonces, ojalá, Pues ese precisamente, Nelly, fue como el motivante para nosotros. Como lo dijimos, nosotros no hacemos episodios virtuales, pues hasta ahora ese es el primero. Y creo que, porque si hay pues como un tema de la conversación que cuesta un poquito más cuando es virtual, pero sí nos pareció que era muy importante un poco también denunciar y ayudarte a contar la historia y que mucha más gente se dé cuenta que evitar que otras personas lo vivan o que se vayan a ciegas pues un poco creyendo que Está todo está experto todo. cubierto y exactamente, y resulta que no. Pues te agradecemos mucho, Nelly, esperamos si algo va pasando, pues nos vas contando y nosotros a su vez, pues le iremos entre contando. vamos, si vamos conociendo gente o vemos de pronto alguna posibilidad o quizás alguien nos escribe, creo que ahora en adelante nos quedamos, Nelly, como con tu caso ahí abierto, porque sí sería maravilloso como poder como desenredar esa pita y que pues creería uno que sí tiene mucho sentido que se pueda hacer algo, ¿cierto? Ojalá sea así. Pero que no es tan fácil, pero bueno, no perdemos como Pero pues las esperanzas de que empezar por algo tampoco está mal, ¿no? O sea, pueda Sí, que sea sí, imposible, claro. pero pues de pasito a pasito pueda que se hagan muchas cosas. total, Sí, claro que ¿no? sí. Y sobre todo felicitarte también como por esa fuerza para seguir, pues tú mismo nos contaste ahorita que no habíamos empezado a grabar, que fuiste como tan constante después con las terapias y con todo, que has tenido una recuperación que no siempre se da para este tipo de situaciones, para este tipo de traumas. Entonces, que también ha sido como, de verdad, como tú lo dijiste, como que has puesto el foco en recuperarte, en recuperar la movilidad de la pierna. Entonces, también me parece que además del el trauma emocional que has atravesado, que no ha sido fácil, le has metido toda para recuperarte, que siga siendo así. Ojalá en Suiza Pasan también cosas interesantes. encuentres la forma de cómo ponerle punto final a esta historia. Te agradecemos mucho, Nelly, como abrirte con nosotros, a compartir tu historia, a contarnos, perdón, unas cosas muy dolorosas, muy íntimas y bueno, que le Que le sirva sirvan a la a la gente, creo que gente es lo que más nos está importante escuchando. también. Y también a veces hablar es también un proceso de duelo para De uno, ¿no? De terapia. hacer catarsis, Ay, sí, me sí, encanta. claro. Sí. Entonces, sí, muchísimas gracias, Nelly, por amanecerte hablando con nosotros. Con mucho gusto. Espero de verdad que todas las chicas
quieran presentarse, quieran irse como PARS, lo piensen, es un excelente camino. O sea, no voy a decir que es un mal programa, pero tienen muchas letras pequeñas primero que leer antes de decidir si sí es el lugar en el que quieren estar. Nelly, antes de finalizar la conversación, siempre me pasa lo mismo. Yo ya me estoy despidiendo y me acuerdo de que quiero preguntar más. ¿Hace cuánto no tienes contacto con la familia? Eh, Aproximadamente 6 meses. Ellos ya, tú te viniste pues para Colombia y se desentendieron y esa relación quedó ahí. Sí, pasó algo muy eventual y es que una influencer de Estados Unidos hizo un video contando mi caso y el video se hizo en algún punto de allá viral. Entonces llegó a manos de ellos y como que no les gustó el video, no les gustó que esté buscando como una ayuda legal para buscar ayuda económica. Finalmente pues sí busco la ayuda legal, pero pues también busco una ayuda económica. Esto ha sido económicamente muy duro. Y me eliminaron de las redes, me bloquearon, me cerraron, me quitaron. Entonces no, pues desde ahí no sé nada de ellos. Y tú quedaste como cero, yo te siento como que cero rencor, ahorita incluso lo dijiste, pues que tú prefieres como pensar que ellos actuaron bien, que fueron buenos y que más bien es como una forma diferente de ver la vida. Es que siento que es eso, yo siento que cuando tú conoces diferentes culturas entienden, o sea, ellos, y es que finalmente sí, ellos se ponen a evaluar si me ayudaron harto, ¿no? O sea, el tema de pagar un vuelo, un vuelo hospitalario, ellos dirán, esto para nosotros fue demasiado costoso y no teníamos por qué costearlo, ¿no? Entonces, si bien uno piensa tienen los medios económicos para hacerlo, pero no tenían el por qué pagarlo. Entonces, para ellos dirán como ya le ayudamos demasiado y yo aquí diré, me están dejando sola. Entonces, cargarte rencores ni te ayuda, ni aquí me ayuda para nada porque ni me favorece. Entonces, como que decido que ese sentimiento ni lo cargo para que no me lleve aquí yo, ay, la gente me usó, me utilizó. Siento que ese tipo de cosas mentalmente no te sirven y tú ya tienes bastantes como para que te autocargues con muchas más. Increíble. Muy bien jugada. Sí, sí. Ojalá todos tuviéramos como la capacidad de reflexionar de esa forma, Nelly. Bueno, ya no te quitamos más Ahora tiempo. sí, Nelly. Ahora Muchísimas sí, gracias. muchas gracias. Un gusto de verdad haberte conocido, haber escuchado tu historia. A ustedes que nos escuchan, que nos ven, muchas gracias por llegar hasta acá. Creo que nos deja como muchas enseñanzas este episodio de hoy, sobre los procesos también, sobre las agencias que utilizamos, sobre la letra chiquita de la que nos habló Nelly. Si de pronto tienen algún comentario, quieren decirnos algo, recuerden que nos pueden escribir por redes sociales, también en Spotify ya nos pueden dejar ahí como los comentarios que vamos a estar muy juiciosos leyendo. Denle like a los videos si les gustan, recomienden los videos a gente también que les pueda interesar o les pueda servir. Y dentro de 8 días venimos con un nuevo episodio, un nuevo invitado, una nueva historia. Chao, Gracias. chao. Chao.